Luis Lamas Puccio para hablar justamente sobre la situación legal del presidente Castillo luego de estas declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Carolyn López, quien acusó al jefe de Estado de presuntamente liderar una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Doctor Lamas Puccio, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Doctor, yo quería empezar preguntándole qué cambios pueden haber luego de las declaraciones que diera la señora Carolyn López ayer en el Congreso de la República. Han tocado temas bastante delicados como este presunto intento, ya negado por el presidente del Consejo de Ministros, por lo menos esta mañana, de intentar sacar al señor Bruno Pacheco del país. Sí, mira, en el tema estrictamente procesal judicial, la situación del presidente, el primer mandatario, Pedro Castillo, sigue siendo exactamente igual. Porque, como sabemos, la anterior fiscal de la Nación emitió una disposición estableciendo que el presidente no podía ser investigado hasta que terminara su mandato. Entonces, bajo esa premisa de carácter procesal, la situación sigue siendo igual, aunque más dramática, porque cada vez surgen mayores evidencias que vinculan directamente al presidente Castillo y a su entorno con estos graves casos de corrupción. Pero mientras sigamos escuchando declaraciones, contradicciones, refutaciones, como las que acaba de manifestar el Premier, en el sentido de que se encontró en la calle con Pacheco y se pusieron a conversar y él le dio algunas recomendaciones, esto más bien parece un tema de una novela, más que de una realidad para un país como el Perú, que está viviendo este drama político, económico, social, y los políticos y los que ejercen el poder siguen manifestando una serie de aseveraciones totalmente desvinculadas de la realidad. Por eso que entrando al terreno estrictamente pragmático, las declaraciones de Carolyn, si bien es cierto, tienen un tremendo efecto político en el ámbito judicial, el paso del tiempo van diluyendo la potencia de estas declaraciones, porque se trata de una pretensión a colaboración. Hay que esperar la colaboración misma, hay que esperar la homologación. Una vez que terminamos con la homologación, habría que esperar los 5 años de gobierno recién para empezar a indagar a Pedro Castillo. Tendrían que pasar la etapa de la investigación preparatoria, la acusación. Recién empezaría el juicio después de 6 o 7 años, en donde se tendrían que aportar como pruebas o como indicios lo que dice Carolyn López en el caso que se declare como colaboradora. Por eso que te insisto y vuelvo a repetir, estas son solamente cuestiones etéreas que desde el punto de vista pragmático, práctico, en términos de resultado de la gestión política, siguen siendo los mismos. Acá hay una carrera contra el tiempo en el sentido del tema judicial y el tema político. Ahora, doctor, yendo estrictamente a la parte procesal de la colaboración eficaz de la señora Carolyn López, ayer cuando declaraba ante la Comisión del Congreso de la República, ella dijo en un momento que no aceptaba ninguna responsabilidad penal y parte de los requisitos para poder ser colaborador eficaz es que precisamente uno asuma una responsabilidad sobre algunos ilícitos penales para poder finalmente acceder a esta colaboración eficaz. ¿Cómo queda esta situación ante lo dicho por la señora López? Bueno, una cosa es la labor que está haciendo la Comisión de Fiscalización respecto a las declaraciones que ha hecho Carolyn López, y otra cosa es lo que estaría diciendo en el proceso de colaboración, que son dos procesos con dos resultados totalmente distintos y diferentes. En el caso del proceso de la colaboración, las imputaciones, las declaraciones son sobre aspectos más precisos, objetivos, concisos, puntuales, que tienen que ser a su vez motivo de verificación por parte del fiscal. Es entendible que en el proceso de colaboración la primera premisa es aceptar la responsabilidad penal respecto a los hechos que está siendo objeto de investigación. Pero otra cosa muy distinta es una declaración en una comisión en la que, si bien es cierto, en términos mediáticos parecería que hubiera una contradicción, los resultados son totalmente distintos y diferentes. Habría que ver cada caso puntualmente de lo que ella está afirmando, corroborar, y en efecto, este hecho de, por un lado, decir que no es culpable respecto a la pregunta que le hicieron en ese momento, creo que tendría una interpretación
totalmente distinta en el proceso de colaboración eficaz. Ahora, doctor, pasemos a la situación legal del señor Bruno Pacheco. Él, como todos sabemos, hace varias semanas emitió un video a través de las redes sociales en donde dijo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Finalmente no se apersonó a las 2 citas que tenía con el Ministerio Público y simplemente está como no habido luego de que se dictara una prisión preliminar en su contra. Esta situación que ha descrito ayer la señora Karelyn López, con este intento o presunto intento de sacarlo del país y todas estas situaciones que ha narrado ayer la señora López, ¿complican en algo la situación del señor Pacheco? Es decir, ¿su condición actual podría variar en el caso que se le sigue y que se le investigue en la Fiscalía? Procesalmente hablando, él está con una orden de detención. En ese sentido, no habría mayores variaciones respecto al análisis estrictamente de carácter procesal. Sin embargo, yo sí considero que hay un tema de carácter emocional muy importante que se va agudizando en el caso de Pacheco, con el paso de los días, la situación, digamos, de vivir escondido, de vivir perseguido, atento a que cualquier persona lo pueda ver y lo pueda delatar ante las autoridades, y además pensando lo que va a venir más adelante, porque su situación legal es sumamente complicada. Acá hay de por medio un acontecimiento procesal que va a cambiar o que ya cambió la vida del señor Pacheco. Entonces, ese tema implica un trastocamiento de la fortaleza y de la consistencia que puede tener Pacheco para tratar por todos los medios posibles de resistir hasta donde se pueda, siempre en el entendido de que tendría un marco de protección legal para los fines de no terminar preso en una cárcel, pero como vuelvo a insistir, la situación política del país está enrumbando a nuestra nación a un escenario impredecible, en la que la situación legal, evidentemente, de todos los investigados, si es que hay un cambio de ruta significativo, se va a complicar mucho más, porque ya está abierta una investigación, hay una prisión preventiva, hay elementos indiciarios respecto a la comisión de determinados delitos de corrupción. Se estará pensando, me imagino, por parte de él, imaginándose una pena privativa de 10 o 15 años, y eso va, digamos, deteriorando y debilitando su voluntad personal para poder continuar en esta situación de absoluta incertidumbre, tanto para él como para su entorno familiar. Esto en cualquier momento lo puede empujar a que se presente ante las autoridades, y además también no podríamos excluir la posibilidad de que él incluso intentara, teniendo otro tipo de información diferente a la información de Karelyn López, intentara acogerse a la colaboración eficaz. O sea, en otras palabras, si a mí como abogado se me pidiera una opinión o una recomendación, yo lo que le podría decir a Pacheco es: entrégate e intenta acogerte a la colaboración eficaz brindando algún tipo de información inédita, que es lo único que te puede permitir a ti salir más o menos libremente de algún tipo de responsabilidad penal tan grave, porque de lo contrario, el curso de tu futuro, de tu vida personal y de tu familia se va a ir totalmente a una situación caótica. Entonces, el paso del tiempo también es un factor adverso a la consistencia, a la fortaleza de Pacheco para continuar. Primero que todo, imaginémonos, para cualquier persona, tener que vivir a salto de mata y escondida ya de por sí es una situación terriblemente irregular en términos psicológicos y emocionales. En segundo lugar, no se trata solamente de vivir escondido, hay de por medio un proceso, una serie de investigaciones, una serie de citaciones que te están involucrando a ti directamente. En tercer lugar, yo imagino que Pacheco también pensará: ¿por qué yo tendría que asumir todas estas responsabilidades respecto a otras personas que han tenido mayor participación y que en estos momentos están libres de polvo y paja? Entonces, estos factores emocionales, psicológicos, son los que van a mediano o largo plazo decidir el curso de los acontecimientos. Evidentemente que esto está enmarcado también dentro del acontecer político, de lo que está pasando en el Parlamento, en el Ejecutivo, de todas estas denuncias, de la situación de inestabilidad social y política que vive el país y un futuro bastante incierto, ¿no?
Así es. Yo le preguntaba sobre la situación legal del señor Pacheco porque ante las declaraciones de la señora López ayer en la Comisión de Fiscalización, pues la situación legal del señor Pacheco, que ya cuenta con una orden de prisión preventiva, si es que no me equivoco, no, la situación se agrava aún más, ¿no? Porque se ha hablado ayer en esta comisión, por los dichos de la señora López, de un intento de fuga, ¿no? De una serie de elementos que podrían significar obstrucción a la justicia. Y en ese sentido yo le preguntaba si es que la condición del señor Pacheco podía variar, es decir, si la Fiscalía podía hacer un nuevo pedido de impedimento de salida del país o, en todo caso, alguna medida restrictiva mucho más severa, como ampliar los meses de prisión preventiva que se han solicitado en su contra. Mira, la prisión preventiva como solicitud está planteada. Así tiene es. que ejecutar. Para variar una solicitud de prisión preventiva tendrían que suscitarse hechos distintos, todo dentro del proceso, pero la prisión preventiva es un mecanismo de carácter procesal, en el sentido de la poca colaboración del investigado. Y en esa línea de análisis, lo primero que tendría que hacer Pacheco para tratar, al margen de esta posibilidad que acabo de señalar de la colaboración eficaz, es tener que presentarse a las autoridades, colaborar con las autoridades y además sincerarse con las autoridades, porque aun cuando él se presentara y persistiera en su actitud negativa de dar cualquier tipo de información, su situación se va a ir agudizando. Y vemos que el paso del día, de las semanas y el tiempo va creando otras expectativas, y como siempre hemos dicho y conocemos, siempre la soga se rompe por el lado más débil. Mientras unos están gozando, disfrutando del poder en toda su amplitud, Pacheco pues vive a salto de mata, escondidos, aterrado, asustado, intimidado, y creo que eso es lo que realmente podría marcar algún tipo de diferencia en términos a las decisiones que él tenga que tomar. Me imagino que él está siendo asesorado legalmente y está recibiendo algún tipo de consejos, opiniones, pero también no descarto la posibilidad de que algún personaje del entorno político o gubernamental le esté tratando de dar algún tipo de aliciente en el sentido de que tiene que esperar, que en cualquier momento se va a solucionar. Pacheco no puede salir del país porque ya de por medio habría una requisitoria internacional para capturarlo. Es decir, su futuro es particularmente lastimoso e incierto, y creo que mantenerse al margen en términos de estar escondido y evadiendo la justicia es el peor medio de defensa que puede asumir una persona investigada, y creo yo que cualquier abogado en su sano juicio le recomendaría que se pusiera al lado de la justicia, que colaborara, que se presentara ante las autoridades y que buscara por todos los medios tratar de dilucidar las graves imputaciones que existen contra él, porque parecería que él es el foco de atracción de todo este conflicto político, legal, judicial, cuando en realidad él es parte de un engranaje mucho más amplio que involucra a las altas esferas del poder en el país. Ahora, doctor, precisamente esta situación del señor Pacheco la hemos discutido ampliamente, incluso con su ex abogado, el doctor William Paco, que precisamente renunció a su asesoría jurídica porque el señor Pacheco rechazó exactamente el mismo consejo que usted le habría dado, ¿no? Que se entregue a las autoridades, que entregue las pruebas que tiene, porque, y lo que dijo el doctor William Paco en ese momento fue que el señor Pacheco simplemente no quería asumir esa responsabilidad de entregar algún tipo de prueba que pudiera tener por una suerte de falsa lealtad hacia terceros, ¿no? Y va en la línea de lo que usted nos acaba de comentar. Pero vayamos ahora a la situación del presidente de la República, Pedro Castillo. Ya sabemos que la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dijo que no se le podía investigar mientras durara su mandato presidencial. ¿Qué tendría que ocurrir para que el fiscal provisional Pablo Sánchez cambie esta determinación a la que llegó la ex fiscal de la Nación? Bueno, ese es un tema estrictamente de conciencia del actual fiscal de la Nación. Él, como persona adulta, como fiscal de la Nación, tiene suficiente capacidad para poder hacerse un autoanálisis respecto a los principios que rigen el derecho, la lucha contra la corrupción, el rol tan importante que cumple de ser
el representante de la lealidad del país, la crisis incomparable por la que atraviesa el Ministerio Público a lo largo de su historia, lo que está de por medio en el curso de la democracia, de la gestión, del futuro del país, son factores que me imagino yo serán motivo de un autoanálisis a nivel de su propia conciencia, y él es el que tendrá que asumir, como siempre lo ha hecho, sus responsabilidades en cuanto al ejercicio de su función. Pero mientras esta disposición persista, estamos acá en una carrera entre la incapacidad ético-moral para ejercer la función pública, las gestiones que se vienen haciendo en el Parlamento, y por otro lado, la misma labor que desarrolla el Ejecutivo, en este caso el mismo primer mandatario, que incluso todos los días está en campaña, y ahora su proyecto es la Asamblea Constituyente, como si no pasara absolutamente nada en el país. Eso verifica de manera descarnada esa doble realidad que existe en el ejercicio de la función. Lo que acá impera es mantenerse en el poder a través de la gobernabilidad y ver de qué manera esto puede conducirse a un futuro inmediato en aras de poder consolidar un proyecto político que el mismo señor Cerrón ya lo ha manifestado, en el sentido, por ejemplo, de la reelección en el caso que hubiera una asamblea constituyente. Entonces, si logramos sistematizar todos estos factores que están dispersos, vamos a darnos cuenta que lo que está imperando acá es la continuidad y la perseverancia a toda costa de este proyecto político, en el que evidentemente hay algunos personajes pintorescos o folclóricos dentro del contexto que juegan un rol de fichas en un plano como si fuera un juego de ajedrez. Hay que tratar de ayudar, hay que tratar de victimizar, alguien tendrá que pagar por los platos rotos, pero lo que tiene que acá imperar y continuar es la perseverancia de un proyecto político que va más allá del aspecto meramente judicial e incluso de carácter constitucional. Son dos poderes que se están confrontando, el Ejecutivo y el Parlamento. El Ejecutivo tiene una dinámica mucho más rápida, inmediata y contundente, mientras que el Parlamento, al margen de estar fraccionado, sus gestiones administrativas, de acuerdo a sus reglamentos, no tienen el mismo ritmo con que tiene el Ejecutivo. Entonces creo yo que ese es el escenario en el que habría que analizar la figura actual del señor Pacheco, ¿no? Ahora, doctor, hablemos de otros investigados también en este caso, los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. Ayer, cuando escuchábamos las declaraciones en el Congreso de la señora Karelim López, daba la sensación de que de alguna manera no quería vincularlos tanto como se les ha vinculado en un primer momento durante las primeras declaraciones que dio. Más bien decía que ellos eran intermediarios y que la verdadera cabeza de esta organización criminal, que era algo que ya había dicho la señora López, era el presidente de la República, que los sobrinos simplemente servían como una suerte de mandaderos, ¿no?, de algunas situaciones que se habían coordinado entre el presidente de la República y el exministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Sí, si analizamos la dinámica de este fenómeno político criminal, evidentemente que hay personajes que han aparecido en ese escenario en los últimos tiempos, pero no son los verdaderos idearios los que tienen la capacidad de poder tomar decisiones en términos de orientar la gestión. Se trata pues de un cúmulo significativo de personas de diferentes categorías, empresarios, políticos, parlamentarios, ¿no?, que pueden haber tenido diferentes niveles de participación e intervención. Por eso se habla de una organización criminal. Entonces, lo que debemos tener presentes y no perder la perspectiva es que quienes más deben asumir responsabilidades son los que están a la cabeza de esta organización, y que los demás son personajes secundarios que habrían sido utilizados dependiendo de las circunstancias, de la coyuntura, de la atracción que significa el ejercicio del poder, porque ahora estamos viendo a muchos personajes de la vida política, de la vida empresarial, que están tratando de subirse al coche para estar con el gobierno, sacrificando un sentido de patriotismo
por un tema eminentemente de conveniencia personal política o económica. Ahora, Entonces, doctor, nos gana el tiempo y quiero... vemos cómo se pueden flexibilizar los acontecimientos. Así es, doctor, nos gana el tiempo y quiero hacerle una última pregunta relacionada con el papel del presidente del Consejo de Ministros. Ayer la señora Carolyn López ha señalado que en el momento que el señor Aníbal Torres era todavía ministro de Justicia, se habría reunido con Bruno Pacheco para ofrecerle la posibilidad de salir del país. El presidente del Consejo de Ministros ya ha desmentido esta versión, sin embargo, ya sembró la duda, por lo menos, sobre la figura y el papel que habría tenido el ahora presidente del Consejo de Ministros en este entramado. ¿Cómo ve el futuro de Aníbal Torres desde el punto de vista legal? Bueno, lo que ha salido sobre el Premier no es una novedad, no es una noticia inédita. Ya se venía desde hace tiempo atrás conociendo estos vericuetos de todo este tipo de gestiones. Y como sabemos, el Premier pues, es muy fácil, teniendo la prensa, el poder salir públicamente a desmentir ese tipo de aseveraciones. Pero nadie pues en su sano juicio va a ir al Ministerio Público con un abogado o va a ir a una comisión investigadora de fiscalización en el Parlamento para hacer algún tipo de aseveraciones a través de sus declaraciones que no tengan un sustento fáctico real. Eso es materialmente imposible, sin perjuicio y sin desmerecer el entorno de una infinidad de acontecimientos, pruebas, indicios, documentos, declaraciones, que todas de una u otra manera coinciden hacia un determinado objetivo. Entonces, yo creo que lo que ha salido a declarar la Carolyn López y lo que está desmintiendo el Premier, es obvio que tiene que sucederse así, porque él de ninguna manera va a salir a reconocer la veracidad de estos hechos. Lo que acabo de manifestar yo hace unos instantes, que no es creíble, pues, que una persona que tiene la condición de premier o de ministro se encuentra sorpresivamente en la calle con una persona como Pacheco, que me imagino no podía salir a las calles a caminar porque con su fisonomía y su físico es ampliamente conocido. ¿Cómo entender que de la noche a la mañana se encuentran en la calle como si fueran dos ciudadanos comunes y corrientes, se ponen a conversar como si estuvieran conversando de cualquier cosa? Yo creo que desde el punto de vista real tampoco eso no puede ser creíble, conforme lo manifiesta el señor Aníbal Torres, ¿no? Nos queda una pregunta muy chiquitita, doctor Lamas Puccio, y le ruego una respuesta muy breve con respecto al papel de los congresistas que formarían parte de este grupo denominado Los Niños, porque es otro actor importante dentro de las declaraciones que hemos escuchado ayer de la señora López y sobre la cual hay también cierto nivel de atención. Sí, evidentemente una de las estrategias políticas para debilitar la función parlamentaria es fraccionar el número de congresistas para evitar por todos los medios posibles cualquier votación mayoritaria adversa a un proceso de vacancia o a un proceso de denuncia, como lo vienen demostrando otra vez más el resultado de los hechos. El número de votos que no se pudieron obtener denota evidentemente algún direccionamiento, porque no es comprensible que personas que de la noche a la mañana pertenecían a una agrupación política salgan a votar en contra de las decisiones de ese propio partido político. Entonces ahí también existe cierta verosimilitud de lo que está señalando Carolyn López, porque los resultados no son algo que solamente se dice, son hechos reales. Hasta la fecha, hasta el momento, todas las gestiones parlamentarias encaminadas contra el presidente y otros funcionarios han sido, digamos, bloqueadas justamente frente al fraccionamiento de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Ha sido bastante esclarecedor conversar sobre estos temas que tienen un cariz no legal, pero por supuesto también político, y que es siempre pertinente analizar desde todos los puntos de vista. Muchas gracias nuevamente. Vamos a continuar nosotros con más. La policía ha realizado un mega operativo y ha desarticulado la presunta organización criminal Los Licenciados de Barranca. Sus miembros se habían